Afganistán, también conocida como el cementerio de grandes imperios. Esta relativamente joven nación montañosa, que tanto ella como sus predecesoras tienen siglos funcionando como un colchón entre poderosos países, tiene la misma reputación que los rusos en invierno, es decir, no se puede conquistar. Pero eso no quiere decir que muchos no lo hayan intentado antes. A lo largo de su historia, grandes mentes militares y sus reinos han hecho de todo por mantener una ocupación permanente en esa zona de Asia, pero esta siempre fueron temporales. Los pastunes y sus antepasados, aquellos que han poblado mayoritariamente estas tierras desde hace milenios, han tenido que enfrentarse a macedonios, griegos, mongoles, timúridas, británicos y muchos más, pero el periodo de tiempo más violento y sangriento que han visto estas montañas ancestrales, sin duda alguna, han sido los últimos 42 años, más específicamente desde 1979, cuando luego de varios conflictos internos y revoluciones, la inestabilidad de la nación provocó un magnicidio al presidente afgano por parte de las Spetsnaz, las fuerzas secretas de Moscú, siendo este suceso el primer dominó en caer de una secuencia de tristes acontecimientos e invasiones que culminarían con lo que está pasando actualmente en ese país. Y aunque muchos ya creemos saber lo que transcurre en Kabul ahora mismo, ¿no es válido preguntarse el por qué y el cómo llegaron a este punto? ¿Cómo fue que esta larga guerra, en la que ni siquiera dos de los países más poderosos de la historia pudieron conseguir cumplir sus objetivos, comenzó? Pues justamente eso trataremos de explicar el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es Cómo comenzó la guerra de Afganistán. Sabemos que este es un tema sumamente delicado y del que se podría estudiar, debatir y hablar por horas y hasta días, pero en este video lo que haremos será tratar de condensar lo mejor posible los acontecimientos que llevaron al inicio de esta secuencia de guerras que comenzaron desde 1979. El tema de la guerra como tal, lo que sucedió, de la influencia de Estados Unidos en la misma y su posterior guerra no serán tocados hoy, sino más adelante. Este video también sirve como contexto para un futuro trabajo sobre qué tal si la guerra de Afganistán nunca hubiese ocurrido. Afganistán siempre ha sido un país que, debido a su posición estratégica, ha recibido las miradas ambiciosas de otras naciones mucho más fuertes, entre comillas, que ella. Durante el final e inicio de los siglos XIX y XX, tanto los rusos como los británicos estaban compitiendo por el mayor control e influencia en todos los territorios que pudieran. Esto hizo que muchas tribus y etnias ajenas a la mayoría local, la pastún, huyeran a las montañas afganas escapando de la persecución y el dominio tanto británico como ruso que usaban a estas casi inhóspitas tierras como la frontera pacífica entre ellos. Esto generó ciertos problemas, pero al convertirse en ese muro que ni un vecino ni el otro querían tocar para no provocarse entre ellos, dio como resultado un extraño estado que casi ninguna nación de la zona tenía para esa época: independencia. Pero con el pasar de los años, los nuevos vecinos del ahora reino de Afganistán cambiaron de estar en un concurso muy largo de ver quién parpadea primero a una guerra fría. El rey Mohammad Zahir Shah, quien gobernó desde 1933, se mantuvo neutral con respecto a cualquier conflicto que ocurriera fuera de las fronteras de su país, pero aún así permitió la inversión extranjera. Durante su mandato, este señor empujó para una rápida modernización nacional, más derechos para las mujeres, igualdad entre etnias, instauró elecciones para elegir un primer ministro, similar a como hacían en Inglaterra, y pretendía reducir la influencia del Corán en la política nacional. Pero en un país altamente conservador y rayando con el fanatismo religioso, nada de esto fue bien visto. En 1973, su primo Mohammad Daoud Khan, un pastún nacionalista, organizó un golpe de estado contra el rey, sin matarlo, cabe recalcar, que terminó con la abolición de la monarquía y su posicionamiento como nuevo presidente y primer ministro del país. Aunque bajo la monarquía de Zahir Shah, dicho gobierno se había declarado independiente, al tener una gran frontera directa con la Unión Soviética, dicho país siempre hizo lo posible para que esta nación montañosa estuviese más inclinada hacia la izquierda que a la derecha. Y esto lo hicieron por medio de inversiones, construcciones de vías, establecimiento y entrenamiento militar y político, y muchas cosas más, por lo que cuando Daoud Khan subió al poder, dichos intereses soviéticos comenzaron a correr riesgo.
Daud Khan se volvió un gobernador autoritario y ante cualquier cosa pro-pastún. Ni la religión ni la ideología estaban en su top 10 de prioridades, lo que no cayó muy bien ni dentro de las comunidades islámicas ni fuera con su vecino superpotencia. En abril del 78, apoyado totalmente por la Unión Soviética, Hafizullah Amin y el Partido Comunista Afgano toman el poder de la nación en lo que se conoció como la Revolución Saur, matando a Daud Khan y estableciendo un estado marioneta comunista. Esto, fuera del aspecto ideológico, significó más derechos a las mujeres, más empuje a la colaboración directa con Moscú, más educación, en teoría, y lo que caería peor con la población tradicional religiosa conservadora, un estado totalmente ateo. El estilo de gobierno centralista y totalitario de la nueva Afganistán comunista le puso la soga al cuello a casi toda la población rural del país, que en ese momento era la mayoría, cabe recalcar, ya que de un día para otro un citadino ateo anti-islamista de repente venía a exigirles cierto nivel de producción agrícola o minera, más pagos de impuestos y reformas territoriales, cuando antes esta gente jamás había sido molestada ni mucho menos presionada por algún gobierno. Y si no cumplías con lo que pedían o mostrabas tu desacuerdo, eras mandado a campos de trabajo, prisión o peor, a ser ejecutado. En marzo del 79, numerosas protestas antiestado se desataron en todos los centros urbanos del país. Las cosas estaban saliendo muy rápidamente de control, y lo que comenzó como protestas pacíficas de cientos de miles de civiles terminó en la persecución y asesinato de cientos de inocentes. Cuando todo parecía estar perdido, el presidente y mano derecha de Amin, Nur Muhammad Taraki, le pidió ayuda a Moscú sin que Amin supiera, para que estos mandaran soldados y armas para controlar las protestas. Además, también se creía que al tener el control de soldados extranjeros dentro de las fronteras nacionales, Taraki planeaba matar a Amin y tomar el poder del mismo. Pero Amin, al enterarse, no solo canceló la petición del presidente, sino que lo mandó a matar y fue exitoso. Incluso al estar sumido en corrupción, revueltas populares y acusaciones de promover purgas dentro de su propio partido, el ahora no solo primer ministro, sino también presidente Hafizullah Amin, contra todas las predicciones, logra controlar todos los levantamientos que habían en su país. Pero la tensión aún se sentía en el aire. A pesar de esto, Amin ya se creía prácticamente invencible, tanto así que hasta cierto punto comenzó a alejarse de los intereses de Moscú, que de nuevo, como ya se podrán imaginar, no solo estaban cansados de la incompetencia e inestabilidad de sus vecinos, sino que ahora prácticamente estaban siendo traicionados por ellos. Por si fuera poco, el final de la década de los 70 había sido un éxito rotundo para Estados Unidos en Medio Oriente. Países islámicos y muy cercanos a las fronteras soviéticas como Egipto, Pakistán y Turquía ahora trabajaban de la mano de Washington, sin mencionar la siempre influyente Israel, por lo que era crucial para Moscú no perder otro aliado en la zona, y mucho menos uno con el que compartían frontera y ciertas costumbres con los pueblos islámicos soviéticos del sur, es decir, aquellos países actuales ex-soviéticos que hoy en día terminan con la sílaba Tan. Con una Amin incontrolable, con la acelerada avanzada de la influencia estadounidense en Medio Oriente, y con otro vecino, esta vez los iraníes, también en medio de una revolución islámica anticomunista, el para ese entonces ya enfermo secretario general soviético Leonid Brezhnev decide que el Ejército Rojo sería el único en poder estabilizar las cosas en Kabul y el resto del país. Por lo que en el día de vísperas de la Navidad, el 24 de diciembre de 1979, el 40º Batallón del Ejército Rojo cruza las fronteras y rápidamente ocupa los centros urbanos más importantes de todo el país. En teoría, no se podría decir que esto fue una invasión como tal, ya que se supone que el propio Amin había dado luz verde a Moscú para recibir apoyo militar y tal vez ganarse el favor de Brezhnev, más la estabilización política nacional. Pero no sería sino tan solo 3 días después del cruce del ejército extranjero que en su propia casa Hafizullah Amin y todo un batallón de escoltas y guardias personales son asesinados por un puñado de unidades Spetsnaz, los más preparados, eficientes y mortales soldados de la Unión Soviética, y sustituido por el ahora nuevo presidente y primer ministro Barbak Karmal, es decir, otra marioneta de Moscú.
El magnicidio fue realmente el punto de inflexión para el pueblo afgano y el inicio de la guerra de Afganistán, la que dejaría un saldo de aproximadamente 2 millones de víctimas en solo 10 años. Incluso cuando nadie quería a Amin, que un ejército extranjero pudiera entrar como Pedro por su casa, imponer su estilo de gobierno, matar y colocar a presidentes a placer, condenar tu religión y costumbres, y de paso ocupar todas las ciudades e inutilizar al ejército local, no podía ser tolerado. Junto con el descontento internacional de Occidente y las naciones islámicas de la zona, líderes militares y tribales de todas las ideologías, ramas del Islam y de diferentes etnias declaran una guerra santa, una yihad en contra de los soviéticos, abandonan las ciudades y se establecen en las inhóspitas montañas del país. Al tomar cualquier oportunidad de debilitar a los rojos por los cuernos, Estados Unidos, ni corto ni perezoso, con el fin de lavarse las manos, le manda más de 600 millones de dólares anuales en armas y recursos a Pakistán, país islámico y fronterizo con Afganistán, para que estos sean los que decidieran a qué grupos apoyar en la lucha contra los soviéticos. Esto más claramente uno que otro agente de la CIA para entrenar a dichos grupos. Aunque los muyahidines eran un frente unido que luchaba contra los invasores, estos estaban compuestos por todo tipo de grupos totalmente diferentes unos de otros. Pero Pakistán siempre ayudó a los más radicales y tradicionalistas, los talibanes. Pero esta es una historia tal vez para otro día. Y así, mis amigos, muy resumidamente es como comenzó la guerra de Afganistán, o bueno, la guerra con los soviéticos al menos. Y sí, amigos, sabemos que Estados Unidos tuvo mucho que ver en este conflicto y más adelante tomaría el puesto de la difunta Unión Soviética como el invasor de estas tierras. Pero la intención de este video era la de explicar cómo comenzó todo y servir como un contexto para un futuro video de qué tal si esta guerra nunca comenzaba. Si quieren que hagamos un video sobre cómo transcurrió esta guerra contra la Unión Soviética, cómo estos la perdieron, el papel de Estados Unidos y la historia de la guerra de este mismo país contra la misma Afganistán, comenta en mayúsculas Bush en la parte de abajo. Quiero agradecer a nuestros Patreons, en especial a Liana Sereno, Robert Caponi, André Docon y Gabriela Mezquita por siempre estar al tanto y apoyarnos directamente para que sigamos creciendo. Y también a todos ustedes, amigos, que vieron este video, por apoyarnos y compartir este mismo para que más personas puedan conocer el canal. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.